Lucas, capítulo 12. Vamos a estar ahí en el versículo, creo que lo puse mal. Versículo 22 vamos a estar en Lucas. Bendito Señor, gracias porque tu misericordia ha permitido que tengamos tu palabra, Señor. Tu palabra la podamos tender y vivamos en libertad para poderla predicar. Gracias, Señor, por este encuentro. Te suplico, Señor, que hables a cada uno de nosotros, que nos des el entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre. Amén. Mientras se encuentra el texto, quiero hacer un par de preguntas. ¿Es importante para usted el dinero? Sí, no vengamos con esas falsas. No, pues a mí el dinero no es que... Es importante el dinero para usted. Le hago otra pregunta. ¿Cómo se siente cuando no le alcanza para cubrir los gastos y además tiene unos compromisos grandes, las cosas no están funcionando bien y está realmente alcanzado dinero? ¿Cómo se siente? Preocupado. El dinero se ha convertido en algo tan fundamental para la vida, en algo esencial para la vida. Sin dinero no podemos comprar, sin dinero no podemos disfrutar de muchas cosas, sin dinero, o sea, que hoy en día todo pasa por un intercambio de dinero. Se ha vuelto fundamental. Todos los días nos levantamos detrás de ¿qué? Del dinero. Sí. Y uno va al trabajo y lo disfruta, pero vaya y le digan, ven, trabaje como gerente de tal, pero no lo voy a pagar. No, yo no lo acepto por mucho que me encante, ¿verdad? Entonces todos los días nos levantamos detrás de el dinero, detrás del dinero, buscando cómo conseguirlo. Y muchas personas se someten a largas jornadas, con tal de tener dinero, a duras horas de trabajo. Otros se endeudan para invertir, para poder tener dinero. Si no nos endeudamos, quienes son empresarios, comerciantes, no, pues toca endeudarnos, hay que meter dinero para tener dinero, ¿cierto? El dinero también se ha convertido, queridos hermanos, así como es esencial, se ha convertido en una de las principales fuentes de preocupación, de ansiedad. El dinero no solamente para el que no tiene. El dinero se ha convertido en fuente de preocupación, por un lado los que tienen, porque el que tiene se preocupa por no perderlo, y se preocupa por tener más, y se preocupa porque eso le quede ojalá a la otra generación, y hay una preocupación allí. Estoy hablando del que tiene mucho dinero. Entonces el dinero no trae paz porque se tiene bastante, pero también es la fuente de preocupación del que no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos. Entonces fíjense que es un común denominador para todos, el preocuparnos. Y en esa preocupación, o la preocupación, arrastra muchas cosas negativas para el ser humano. Por un lado, la salud.
Porque estar ansioso y preocupado por el dinero, lo primero es que le quema neuronas, segundo, el corazón se pone a 1000, eso eleva el cortisol, accidentes cerebrovasculares. ¿Cuántos accidentes cardíacos cerebrovasculares no han sido a causa de eso, de la preocupación? Muchos millonarios han tirado edificios porque quedaron en bancarrota. Pero ¿saben qué? No solamente arrastra la salud física y emocional, sino arrastra la salud de las relaciones. Porque preocupado por el dinero, el que tiene y el que no lo tiene, entonces muchas veces se descuidan las relaciones familiares. Él o ella ya no tienen tiempo para la relación de pareja. Se pierde del crecimiento de los chicos porque, entre comillas, estoy trabajando porque te amo. Y cuando menos acordemos, damos un pestañazo, los chicos crecieron, se fueron y no disfrutamos su infancia y no sembramos en ello lo más importante: amor, principios cristianos, disciplina. Y entonces terminamos convertidos en cajeros automáticos. Y la relación de pareja ni se diga, porque entonces en muchas ocasiones llego muy cansado a mi casa y no tengo ánimos de nada. Se acaba de tener ese espacio para salir a echarse un tintico, para fortalecer la relación, y menos de viajar, porque esos días no los puedo perder. Entonces sí, queridos, retomando, el dinero se ha convertido obviamente en algo fundamental para la vida, pero en algo que se ha convertido en un grave problema para la vida. El tema es que como cristianos, ¿cómo debemos enfrentar eso y qué nos dice la palabra? Hay un pero, y los peros de Dios. Dios no quiere que sus hijos se preocupen. Dios no quiere que sus hijos se preocupen y pierdan la paz por este elemento que, si bien es necesario para la vida, no es la vida. El dinero es necesario para la vida, pero no es la vida. Dios quiere que confiemos en que Él suplirá. Que Él suplirá para nuestras necesidades y que nos concentremos en algo que es más importante que el mismo dinero, en nuestra relación con Dios. Y para ello vamos a aprender en el texto de hoy, en Lucas, 4 razones que nos da el Señor para no preocuparnos. La Biblia dice para no estar afanados. Para no estar afanados. Por favor, acompáñenme ahí al verso 22. Vamos a leer del 22 al 31. Dijo luego a sus discípulos: por tanto, ¿recuerdan qué significa por tanto? Ahí vamos aprendiendo a estudiar la Biblia. Por lo que acabo de decir. Por tanto, os digo. Mire que él está en un contexto, en el capítulo 12, versículo 1, habla de que miles se acercaron a él. Está en un contexto de mucha gente, pero se dirige ¿a quién? A sus discípulos. Y les va a dar tremenda enseñanza, y obviamente a nosotros, porque somos también sus discípulos. No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que tienen ni que tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Pregunta retórica. ¿Usted no vale más que las aves? Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Algunas versiones, algunas Biblias hablan de edad. ¿Quién podrá añadir un codo a su edad? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Si ni siquiera puede hacer eso, pues ¿cómo se preocupa por lo demás? Considerad los lirios, obsérvenlos, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Mas os digo, recuerden que el más es ¿qué? Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. La razón, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo. Pero grábelo en su corazón. Pero vuestro Padre que sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y este último pero es casi como, mejor hagan esto. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero extenderme al 32, que es hermoso. No temáis. Porque es que la preocupación es a raíz de ¿qué? Del temor. No voy a tener suficiente. O lo que tengo de pronto algún día lo pierdo. Y el Señor sabe que detrás de la preocupación hay temor. No temáis, tan precioso, manada pequeña. Manada pequeña. La razón, porque a vuestro Padre le ha placido, Él se ha gozado, Él se ha deleitado, Él decidió, ¿en qué? Daros el reino. Y aquí en manada hay algo interesante, porque manada se refiere a ovejas. Entonces tu Padre, como pastor, cuidará de ti, pequeña manada. Para uno comprender un texto de la Escritura es importante el contexto. Muy bien, mis estudiantes. Bien, muy bien. El contexto es clave para que usted pueda y yo podamos comprender lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Este consejo lo da el Señor a sus discípulos en el contexto, como les dije, ahí en el capítulo 12, habla de que una gran multitud se acercó, era tanta que se apretaban entre ellos. En ese contexto es el que el Señor le está dando un mensaje a sus discípulos. Pero resulta que en medio de la multitud, uno levantó la mano y habló con el Señor y le hizo una pregunta. Señor, que mi hermano reparta la herencia conmigo. Que reparta su herencia conmigo. En aquella época, el primogénito, el varón primogénito, recibía las 3 partes de la herencia que quedara. Eso era cultural y eso era de ley, no había nada. Pero este que levantó la mano y pide al Señor que reparta, parece o lo puede llevar a uno a pensar que no estaba de acuerdo con esa repartición y quería más, a pesar de que no era su derecho.
Él no estaba contento, no tenía contentamiento, de lo cual habla el apóstol Pablo. No tenía contentamiento con lo que le tocó. Es en ese contexto que el Señor le da este mensaje a los discípulos. Ante esta petición del hombre, el Señor en el versículo 15 del capítulo 12 hace un llamado importante. Hace el llamado a cuidarse ¿de qué? De la avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay gente que vale por lo que tiene, o siente que vale por lo que tiene. Y guardaos es cuídense. Cuídense como una oveja se debería cuidar de un lobo. Cuídense de la avaricia. El avaro es aquella persona que dedica su vida a acumular solo para sí mismo. Si usted lee la historia de una parábola que el Señor toma allí, era de un tipo muy rico que le había ido muy bien y esa última cosecha fue esplendorosa y se queda mirando los graneros y dice, aquí no me cabe todo lo que tengo, ¿qué voy a hacer? No, ya sé qué voy a hacer, los voy a tumbar y voy a hacer unos más grandes. Y al final entonces me diré, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Ese es el avaro, que piensa solo para sí. Y entonces el Señor, ojo, cuídense de la avaricia. La vida no se trata de las posesiones, queridos, lo dice el Señor. La vida es mucho más que esclavizarse a conseguir riqueza. Hay quienes pierden la vida en eso. Y aquí Jesús entonces aprovecha para lo que hemos venido hablando, ¿no? Para seguir discipulando a sus 12. Y usted ve luego en el transcurso de la vida de ellos, a través de las cartas, por ejemplo, de Pablo, que ellos vivieron necesidades y pobrezas lo mismo que el maestro. El maestro no tiene dónde recostar su cabeza, así de que debían saber esto. Por eso el versículo 22 inicia, por tanto, por esto que acabo de decir, cuídense de la avaricia. La vida no consiste en la cantidad de bienes que tienes. Por esa razón, no os afanéis. Por eso no se preocupen. No se preocupen por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. El alimento y el vestido son necesarios, son necesidades materiales básicas en la vida de una persona. Y pareciera que uno puede mirar aquí, por un lado está el rico que no se debe afanar. ¿Por qué razón? Escuchen, versículo 20. Pero Dios le dijo a este rico en la parábola, necio, tonto, insensato, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esclavizarse por tener y tener y tener solamente bienes es ser necio. Un día Dios va a llamarnos a su presencia y entonces todo lo que he trabajado no me lo puedo llevar. Y como es avaro, no lo disfrutó. No lo disfrutó. No lo disfrutó, queridos. El alimento y el vestido son las necesidades primarias de todo ser humano. Ahora, no os preocupéis, lo que no está diciendo es que dejemos de trabajar. No es un llamado a la holgazanería, para nada, porque podemos caer en eso, ¿no? Entonces no voy a trabajar y espero a ver qué sucede. No, porque la Biblia no se contradice, ya hemos visto que la Biblia explica la misma Biblia. Eso es una regla fundamental. No es un llamado a dejar de trabajar ni a hacer votos de pobreza. ¿Esos son qué? Obras, ¿cierto?
Y eso es tonto también. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia enseña que el cristiano debe trabajar para no tener necesidad de nada. Primera de Tesalonicenses 4:12. ¿Para qué debemos salir a trabajar todos los días? Para cubrir nuestras necesidades y tener que compartir con los que necesitan. ¿Para qué salimos a trabajar? La Biblia nos enseña en 1 Timoteo 5:8 para proveer para la familia. Porque el que no provee para su casa ha negado la fe. Entonces salimos a trabajar para disfrutar de lo que trabajemos, no como este caballero que aparece en la parábola, que es para acumular, acumular, acumular y no disfrutarlo. Salimos para trabajar, ¿a qué? Para proveer a mi familia. Y la Biblia tiene muchos versículos que hablan del trabajo, pero este es contundente también el apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 3:10. El que no trabaja, que no coma. Entonces observen que el llamado del Señor no es no trabajen que del cielo va a caer manjares. Es trabajen sin preocuparse por qué han de comer, por qué han de beber. Trabajen sin afán, en una libertad, confiando que el Señor va a proveer. Ahora entonces el Señor les dice a ellos, ¿por qué no se deben preocupar? Y nos va a dar 4 razones. 4 razones para no preocuparse. La primera razón que el Señor da para que salgamos a trabajar, a hacer el mejor esfuerzo, pero sin preocuparnos, es porque la vida es más que los bienes materiales. Esa es la primera razón. Colocar los bienes en el lugar que corresponden. En el Señor el tema de la vida cristiana es tema de ¿qué? De prioridades. Fíjense que Él también dice, quien no me ama más que a sus bienes, no puede ser mi discípulo. Entonces los bienes tienen que tener para nosotros los cristianos su justo lugar. Y la primera razón que le da en el versículo 23 es, no se preocupen porque la vida es más que tener bienes. Versículo 23. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. La vida no consiste solamente en comer. Eso lo hacen solamente ¿quiénes? Los animalitos. Pero la vida del ser humano no consiste solo en comer, es más que eso. La vida, el soplo de vida que Dios nos dio en el vientre de nuestra madre es más que solo comer. Y la vida espiritual en Cristo es más que solo comer. Asimismo el cuerpo es más que solo vestirlo. Un comentarista dijo esto: la vida existe en el cuerpo para servir a Dios, refiriéndose a nosotros los cristianos, para glorificarle, para avanzar los asuntos del reino y su justicia. La vida del porque fíjense que había una multitud grande, pero ¿a quién se dirigió Jesús? Pero ustedes, a los discípulos, versículo 22, luego dijo a sus discípulos, el Señor está interesado en que vivamos de la manera correcta delante de Dios, trabajando para el sustento, trabajando para conseguir y disfrutar, pero sin afanarnos. ¿Por qué? Porque la vida es más que los bienes, es más que vestir el cuerpo. Una vida entregada solamente a acumular riquezas, como dice el verso 15, es una vida avara que solo vive para sí mismo. Pobre el que vive así. Realmente es un pobre. Su vida gira en torno a conseguir más y más. Su preocupación está en conseguir y acumular, pensando tener siempre de sobra. Y esto lo que denota que es desconfianza en Dios. Desconfiar en Dios. Y recuerde, este mensaje es para la iglesia. Porque dentro de la iglesia de Cristo
hay gente que se tiene que identificar con el hombre de la parábola. Conozco un hermano en Cristo. Tiene un negocio, pero el negocio es de mercado. Entonces, el domingo hay que abrirlo. Obviamente el domingo es el día de plaza. Pero él tiene como dejar a un administrador las 2 horitas mientras va a la iglesia. Pero lleva años y hasta llegó a comenzar a predicar. Lleva años sin asistir a la iglesia. No se parece al hombre, porque está detrás. Y no ha entendido que la vida es más que los bienes que se poseen. Y eso denota una total desconfianza en Dios. Como ya lo vimos, las Escrituras mandan a trabajar, pero no a perder la vida trabajando. Ese es el llamado. A trabajar, pero no a perder la vida en el trabajo. La vida es más que los bienes, hermanos. La vida es compartir. Algunos ejemplos. La vida es compartir tiempo con los seres que amamos, dejando buenos recuerdos en ellos. Y eso no lo hace el que está concentrado solamente en trabajar. Se pierde de vivir momentos, los psicólogos le llaman cristalizantes. Esos momentos memorables que jamás serán borrados de la mente de aquel hijo, de aquella hija, de su esposo o de su esposa o de su padre. Esos momentos donde por trabajar se pierden. La vida es más que tener posesiones. La vida, muchos la pierden, ricos y pobres, en estar preocupados por conseguir dinero. No disfrutan con su familia porque supuestamente, como les dije, están trabajando para ella. Y cuando menos se dan cuenta, ya no hay hijos en casa. Muchas relaciones se pierden, como les dije. La vida es más que la comida. Ahora, claro que hay que alimentar el cuerpo, por supuesto. Y para eso salimos a buscar dinero, pero la vida es más que el alimento físico. ¿No dice el Señor que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios? Hay que alimentarla también espiritualmente, hermanos. Lamentablemente, quien vive afanado y turbado y preocupado en trabajar, ya no le queda tiempo para alimentarse espiritualmente. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para meditar la palabra, no hay tiempo para conocer al Dios que le dio la vida, al Dios que le dio esa empresa, al Dios que le dio ese empleo. Porque estamos concentrados allí en trabajar. Ahora, el texto no lo dice, pero detrás de este mundo, ¿quién es el príncipe que está reinando en el mundo? Satanás. Y todo este sistema de consumo, porque somos una sociedad de consumo, somos una sociedad donde el celular, ya los equipos no duran como anteriormente 30 años, sino ahora el televisor se daña a los 2 años porque hay que comprar otro y sale con mejores especialidades. Y hay que trabajar para conseguir lo último. Entonces estamos en ese corre, nos ha metido el mundo. Y no hay tiempo para alimentar. Es más, algunos ni alimentan bien el cuerpo. Porque no hay tiempo. Lamentablemente estamos tan ocupados buscando la papa que no hay tiempo ni fuerzas para el maná del cielo. La vida es más que los bienes, es más que preocuparnos por conseguir dinero. Hay personas que viven para trabajar y no disfrutan de lo que consiguen. No viajan, no conocen lo que Dios ha creado. No hay tiempo. Y su lema es: cuando tenga suficiente, cuando ya estemos asegurados, cuando esté asegurado el futuro, entonces ahí sí salimos. Lo tremendo es que muchas veces se pierde la salud y ya no se puede.
Eso es ser necio, dice el Señor, eso es ser tonto, porque un día puede perderlo todo en un mal negocio. En un mal negocio. En un santiamén se puede perder. O porque la economía del país, usted puede ser muy buen administrador de sus bienes, pero la economía del país cayó y usted perdió todo y no disfrutó, solo se mató trabajando. O porque, como les dije, se pudo haber enfermado y ya no se puede salir, ya no se puede disfrutar. O porque, como lo dijo el Señor en la parábola, un día van a pedir tu alma, un día vas a morir. ¿Y dónde quedó tanto trabajo y tanto matarse, queridos? No vivió para disfrutarlo. Y es tremendo porque el Señor dice, ¿y a quién le van a quedar esos bienes? Ahora, ¿está mal trabajar para dejarle algo a los hijos? Para nada. Pero trabajar y matarse para dejarle todo a los hijos y no disfrutar en ello es ser tonto, lo dice el Señor. Entonces, o si no queda para los que menos trabajan. Entonces la primera razón que usted y yo tenemos, que nos da el Señor para no vivir afanados y preocupados, matándonos, trabajando, es porque la vida es más que eso. Porque la vida es muy corta. Pero el Señor sigue instruyendo a sus discípulos. Y queridos jóvenes, quiero llamar su atención, mis hermanitos. Porque ustedes ahora dependen de papá y mamá económicamente. Pero aprendan, es inteligente aprender de los errores propios, pero es sabio aprender de los errores de los demás. Aprendan esta lección porque un día ustedes van a salir allá al mercado laboral. Y si aprenden estas lecciones, no vivirán el sufrimiento de muchos que hoy, tal vez algunos de sus padres estén viviendo. Por eso a mí me encanta los chicos de 11 para arriba aquí en la prédica. Hay otra razón que el Señor da para que no nos preocupemos, que trabajemos, sí, trabajemos duro, pero sin afanarnos, sin preocuparnos. Y la razón que el Señor da es porque Dios cuida de los suyos. Amén. Versículos 24. Dice el Señor, le dice a los discípulos, considerad, observen los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero. Ellos no acumulan los granitos que comen a diario, o la carroña, porque ellos son carroñeros. Y sin embargo, ¿Dios qué? Los alimenta. Ellos no salen afanados a ahora qué voy a conseguir. ¿Dónde habrá algo para comer hoy? No, ellos salen, levantan su vuelo y consiguen. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, el mensaje acá también es, cuando yo salgo preocupado a trabajar, a matarme por conseguir, por un lado desconfío de Dios y por el otro lado no tengo valor. No siento que yo valgo para Dios. ¿No valen ustedes más que los cuervos? Por favor, acompáñame ahí al versículo 27 y 28. Vuelve y dice el Señor, considerad. Primero habló de las aves, ¿no? Del cuervo. Que es interesante que el Señor haya escogido el cuervo. Ya miramos. Ahora les dice, ahora miren los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aún el rey Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así, ¿quién viste las flores? Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿cuánto más? A vosotros, hombres de poca fe. Entonces, cuando me preocupo, no tengo fe. Es interesante que el Señor haya escogido aquí, Él toda palabra, por eso toda palabra inspirada por Dios es perfecta. Y toda palabra aquí tiene un
un poder en el mensaje. Los cuervos no siembran, ellos no esperan recoger un día la cosecha, pero el cuervo trabaja. O sea, él sale a buscar. Eso es trabajo, pero no acumula, no siembra. Cada día sale detrás de ¿qué? Del pan de cada día. Solo cuando él es pequeño es que, como polluelo, es que lo alimentan, pero de ahí en adelante toda su vida él tiene que conseguir su alimento. Sin embargo, a diferencia del ser humano, el cuervo no acumula en bodegas, ellos no se preocupan por el día de mañana. Como les dije, simplemente salen a ver qué conseguir. Ellos tienen asegurado el alimento, que acaba de decir el texto, y si Dios los alimenta a ellos, ¿cuánto más a ustedes? Lo interesante de que haya escogido el cuervo es por lo siguiente. En Levítico 11:15, en el capítulo 11, hay una lista de animales que son impuros. Entre ellos el cerdo y entre ellos el cuervo, porque él es carroñero, come animales muertos. Impuro. Ceremonialmente nadie podía comer de este tipo de animales, lo había prohibido el Señor. Y lo interesante es que Jesús toma como ejemplo a un animal despreciado por Dios y nos dice, y sin embargo Dios lo alimenta. ¿Cuánto más a ustedes? Ese es el mensaje. Si Dios alimenta a este animal que Él dejó en Levítico, que es impuro, que es aborrecido, y si lo alimenta, ¿cuánto más a ustedes? ¿Cuánto más a ustedes? Dice el Señor. ¿No valéis vosotros mucho más que el cuervo? Pero luego la mirada va hacia una planta hermosa, los lirios. Son las mismas azucenas, sus flores son hermosas, un colorido espectacular. Y la compara con el rey Salomón. El esplendor de Salomón fue tan grande que venían de otros reinos. La reina de Saba vino porque hasta allá llegó el rumor de la gloria y de la casa que él le había construido para Dios. ¡Wow! Y ni aún así Salomón se vistió tan hermoso y tan glorioso como una flor del campo, mis queridos hermanos. Ni Versace, ni la marca más fina de ropa en el mundo puede producir algo tan bello como las flores que creó Dios. Pero ustedes, sus discípulos, valen mucho más que ellas. Si Dios las viste con espléndidos colores y hermosura, a una hierba que hoy está y mañana no, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Entonces no hay que preocuparse por qué vestirnos. Vuelvo y ratifico como empecé. No es un llamado a no trabajar. Es a no estar angustiados y preocupados por ello. Ahora, no se trata ni es un llamado a vestir de harapos. Tampoco. Pero el cristiano tampoco debe ser un esclavo ni de la moda ni de las marcas, queridos. Porque es que eso se ha vuelto una esclavitud. ¿No puedo comprar una buena marca? Pues no, por supuesto que sí lo puede comprar, pero que no sea un esclavo de ellas. Hay quienes su mayor preocupación es lucir la marca más fina y la más cara, si no, se siente mal. Ahí es donde se ratifica, la vida es más que las posesiones. Y algunos su valía está por lo que tienen, por el lugar donde viven. Y si Dios da la forma de vivir en un buen lugar, pero eso no me da el valor. Y si Dios me da la forma de comprar una buena ropa, pero eso no me da el valor. Mi valor está ¿en quién? En Cristo. La valía mía está en Cristo, mis queridos hermanos. No en lo que usamos, no en lo que poseemos. Usted debe salir a trabajar duro, pero sin preocuparse, porque usted vale mucho más para Dios. No se preocupe, porque así como Dios asegura diariamente el alimento a las aves impuras,
¿cuánto más proveerá para usted, que usted es muy valioso para el Señor? Es tan valioso que Dios le compró por sangre de su propio Hijo. Romanos 8:32, el apóstol Pablo lo ratifica de esta manera: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Si Dios sacrificó a su Hijo por salvarnos, ¿cómo no nos va a suplir las necesidades que tenemos? Queridos hermanos, este es un llamado a no preocuparse, porque Dios es su proveedor. Él es nuestro proveedor. Entonces, salir a trabajar no preocupados, uno, porque la vida es más que las posesiones. Dos, porque valemos mucho más, y Dios, así como alimenta a las aves, nos alimenta. Él es nuestro proveedor. Una tercera razón: no se preocupe, porque afanarse no sirve de nada. Afanarse no sirve de nada. Versículo 25 y 26. Es hermoso cómo el Señor nos pone en el lugar correcto y nos pone a pensar, y de eso se trata. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Son como 45 centímetros. Pero hay muchas versiones y parece que en el original no se trata de estatura, sino se trata de añadir tiempo a la vida. Algo así como: ¿y quién de ustedes, por mucho afanarse, puede agregar a su vida siquiera una hora? La respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Quién puede? Nadie. Nadie. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? En otras palabras, ¿usted cree que por preocuparse mucho va a poder extender su vida un poco más allá de lo que Dios ya tiene estipulado que va a tener usted de vida? La respuesta es obvia: por mucho que querramos, ninguno puede hacerlo. Ninguno puede ir ni siquiera un segundo más allá de lo que el Señor ya tiene predestinado para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué cree que preocuparse por sus necesidades va a hacer que consiga más fácilmente las cosas? Salir a trabajar preocupado. O sea, la preocupación no va a llevar a que ese negocio se le dé. La preocupación no va a hacer que aparezca el dinero y entonces tenga con qué suplir las necesidades. La preocupación le va a traer de pronto es un derrame cerebral, querido. Una úlcera, sí. Por el contrario, la preocupación le puede hacer cometer errores y tomar malas decisiones. No va a rendir igual en su trabajo por estar preocupado. Una persona preocupada mantiene distraída, y si conduce, termina estrellándose también. ¿Cuántos preocupados porque tengo que llegar a la cita y se estrelló? ¿Por qué? Porque su mente está en la preocupación y no está concentrada en lo que está haciendo en el momento, hermanos. Se eleva la presión arterial, infartos vienen, gastritis, por estar afanados y turbados. ¿Como quién? Como Marta. Hay gente afanada por trabajar y han terminado hospitalizadas. Ahí quedó todo el afán. Y eso que la sacan suave, porque hay otros que terminaron en la funeraria. Entonces la pregunta del Señor es, intrínsecamente, ¿sirve de algo afanarse? Por mucho que se afane, usted puede preocuparse, porque hoy en día en la sociedad está esa, ¿no? ¿Cómo extender la vida? Y entonces están haciendo experimentos científicos, pero por mucho que se afane, usted va a poder extender algo más allá, siquiera un segundo de lo que Dios ha determinado, no va a poder. Entonces, si no puede conseguir eso que es poquito, es lo que quiere decir el versículo, que es una hora que añade a su vida, no va a poder hacer esto que es más, que es tener asegurada su vida económica para siempre.
Entonces, en conclusión, afanarse, preocuparse, no sirve de nada. No sirve de nada. Entonces, si preocuparse no sirve de nada, no se preocupe. Ocúpese. Ocúpese bien en su trabajo, rinda lo mejor que pueda, porque todo hay que hacerlo como para Dios, pero sin preocuparse, porque la vida es más que las posesiones, porque Dios es el proveedor y porque preocuparse no sirve absolutamente de nada. Haga planes, salga a trabajar duro, pero confiando en que Dios, así como alimenta al cuervo, le suplirá sus necesidades, porque usted vale mucho más. Preocuparse no sirve de nada. Y hay un cuarto consejo del Señor para trabajar pero sin andar afanados. No se preocupe porque su Padre. Aquí el Señor primero dijo porque Dios, pero ahora se refiere que en esa relación de qué? De intimidad. Porque su Padre sabe qué necesita. Muchas veces uno trabaja duro por cosas que realmente eso no lo necesita. Miren, no sé si usted ha pasado por algunos barrios marginales y es interesante ver que la casa está que se cae, chueca, y un televisor como de 70 pulgadas. Y endeudado. Se ha esclavizado 4 años para pagar un televisor de 5 millones de pesos. La vida es más que las posesiones, hermanos. Pero Dios sabe qué necesitamos. Versículo 29 y 30. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis, mire cómo ahora agrega otra palabra, en ansiosa inquietud. Ni siquiera ansiosos, está todavía más allá de ansioso. ¿Y cuál es la razón? Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, los impíos. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Cuando el Señor Jesucristo enseñó allá en Lucas 11 a orar, recuerden que Él les enseñó, digan así, Padre nuestro. Ahora mi relación es de hijo. Y luego les dice ahí más adelantico, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Acudan a su Padre, Él sabe qué es lo que ustedes necesitan. Efesios 1:5 dice Pablo que por medio de Cristo usted y yo fuimos adoptados como hijos de Dios. Entonces nuestro Padre omnisciente y omnipotente sabe qué necesitan sus hijos. ¿No voy a hacer planes? ¿No voy a ambicionar tener X o Y? Sí, claro que sí, pero recuerden que hay un consejo de la Biblia, hagan planes, pónganlas en manos de Dios y Él hará. ¿Él hará qué? Conforme a su voluntad y de acuerdo a lo que es correcto para nosotros. Y bueno, entonces sí tenemos que hacer planes, esa es nuestra responsabilidad, pero las ponemos en manos de Él y Él suplirá conforme a sus riquezas lo que sabe que necesitamos. Muchas veces nos da lo que no pedimos. ¿Por qué? Porque tal vez yo no soy capaz de manejar esa riqueza que estoy esperando. ¿Ya? Y aquí les quiero pedir algo. Y es llevarlos a su infancia. Recuerden por allá cuando tenían 5 añitos. Yo no creo que usted se sentó a la mesa angustiado o angustiada. ¿Qué comeremos hoy? Por muy pobres, porque sé que aquí hay gente que estuvo en situación difícil de infancia. ¿Eso era problema de los padres? Llegaba diciembre de esta época, el estreno, porque eso era una cultura. ¿De dónde? No sé. Pero había estreno. Vuestro Padre que está en los cielos. Estoy seguro que usted nunca se preocupaba por qué comer, por qué vestir, ese era el problema de sus padres. Y Mateo 7:11 dice el Señor, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos,
¿cuánto más su Padre que está en los cielos? Entonces, si nosotros, tan perversos que somos, nos esmeramos por suplir porque sabemos qué necesitan nuestros hijos, pues cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces, otra de las razones por salir a trabajar, por hacer planes, salir a trabajar duro, pero sin preocuparnos, es porque Dios sabe qué necesitamos. Él sabe que nosotros necesitamos comer, Él sabe que necesitamos vestir, sabe que necesitamos casa. Claro, no va a caer del cielo. Tenemos que salir a trabajar sin matarnos en ello, sin perder la vida allí, sin estar, como dice aquí, en ansiosa inquietud. Ahora, él da una razón aquí interesante. Eso lo hacen ¿quiénes? Los del mundo. ¿Cuál es la razón? Dios no es su Padre. Así es de que ellos tienen que salir a trabajar y en sus propias fuerzas ver qué consiguen. Sin embargo, si usted mira, hay una gracia que los teólogos le han llamado la gracia común, que aunque ellos desprecian al Señor, aunque no son hijos de Dios, Dios suple para ellos también. El sol sale todos los días para buenos y malos y Él hace llegar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y siempre hay cosecha en los campos. Y no lo dice la Escritura, pero casi que es como decir, y si Dios lo hace con el impío, ¿cuánto más con usted, mi querida y mi querido? ¿Por qué se afana? Dios sabe que necesita. La preocupación es para el impío, para el que no tiene la mano poderosa que sostiene al discípulo. Fíjense que el Señor no está dando estos consejos para la multitud que lo rodeaba. Él miró a sus 12, pero ustedes tienen un Padre, ustedes valen más que las aves. Ustedes no son como estos millares que me rodean preocupados, ustedes tienen un Padre. ¿Por qué vivir en ansiosa angustia? ¿Por qué perder la tranquilidad y la paz que Dios nos ha dado? El cristiano no se preocupa por sus necesidades presentes ni futuras porque sabe que Dios, su Padre, tiene cuidado de él. Señor, estos son mis planes, esto es lo que estoy proyectando para el 2026, los pongo en tus manos, tú sabes, yo trabajaré duro y confiaré en ti. Viene a mi mente el hermano George Mueller, el inglés, que el historiador dice que nunca tocó la puerta de nadie para proveer para el orfanato donde cuidó a cientos de niños. Y es interesante porque una de las tantas veces que hizo algo extraordinario, un hombre de fe, fue, no había alimento ese día para el desayuno, puso a los niños, los sentó y bueno, vamos a orar por los alimentos, y no había en el plato nada absolutamente. Vamos a orar por los alimentos. Porque él confiaba, él siguió estos consejos. ¿Por qué me voy a preocupar? Dios es el que tiene que proveer. Y de manera extraordinaria, un carro con leche, creo, se volcó justo al frente de él. Y en vez de que se perdiera, el hombre vino, señor Müller, esta leche me está perdiendo, aquí se la dejo. Y luego llegó el panadero. ¿Por qué se preocupan, queridos? Si ustedes tienen un Padre que sabe que necesitan. Hasta aquí Jesús enseñó las razones por las que sus discípulos debemos vivir sin preocuparnos por nuestras necesidades. Y ahora les va a decir en qué sí deben preocuparse. O en qué porque es que cuando uno está preocupado por todas estas cosas, se desconcentra de lo más importante, hermanos, del reino de Dios, de nuestra relación con Él. Nos descuidamos y no nos enfocamos en lo que realmente tiene que ser la prioridad para nosotros. Los discípulos del Señor Jesucristo no pueden vivir preocupados por sus necesidades básicas. Eso le distrae lo más importante. Versículo 31. Pero ustedes, ya les dijo, no se preocupen
por estas 4 razones, porque la vida es más que las posesiones, porque ustedes valen más que los cuervos, Dios los alimenta, porque su Padre sabe que necesitan, y porque por preocuparse no van a añadir nada, no van a lograr nada. En cambio hagan lo siguiente, versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿No es maravilloso? Eso trae paz, hermanos. El versículo 32 dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. En Cristo somos parte del reino de Dios. Ahora hacemos parte del reino de Dios. Por eso la Escritura dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Por eso no nos acoplemos a este mundo. Mira, hermanos, en esto recuerdo algo. Quienes se van a Estados Unidos, llegan allá es a trabajar 48 horas. Los días se convierten en 48. Allá se llega a trabajar, a tener 2, 3, 4 trabajos. Porque caen en una licuadora de consumismo, y usted entra en eso. Nosotros como cristianos no somos ciudadanos de este mundo, no debemos correr a la velocidad o a la mentalidad del mundo. Porque eso nos desvía de concentrarnos en buscar el reino de Dios, hermanos. El reino de Dios. ¿Conoce personas que por estar ocupadas en conseguir las cosas de este mundo ya no se congregan, no tienen tiempo para orar, menos para meditar en la Biblia, que es donde conocemos a Dios, no hay tiempo para servir en el reino? El Señor está diciendo, ustedes, mis discípulos, recuerda que Él está entrenando a los 12, ¿no? Ustedes no se preocupen, ustedes tranquilos, no se desenfoquen del reino. El Señor Jesucristo nos manda a tenerlo a Él como nuestra prioridad, a no descuidar lo más importante, la oración diaria, la meditación de la palabra, el congregarnos, el mostrar el amor a los hermanos, el llevar el mensaje de salvación, el estar preparados para el regreso de Cristo. Pues Dios nuestro Padre sabe qué necesitamos y cómo para Él valemos más que las aves, suplirá todo cuanto necesitamos. Esta palabra busquen, en el original es anden buscando. Ahora, no se trata de encontrarlo, porque luego el Señor nos aclara que a Él le plació darnos ya el reino. Anden buscando es, anden en ese encuentro de estar con Dios, de las cosas piadosas. Es un constante, inclusive cuando salimos a trabajar. Es ese mientras usted trabaja, mientras usted se esfuerza en su negocio, en su empresa, siempre concéntrese en el reino de Dios. Porque sea que comamos o bebemos, todo hay que hacerlo para la gloria de Dios. Y porque usted sirve allá en esa empresa. Y porque usted sirve allá donde trabaja, allá donde estudia. Entonces tal vez la preocupación debe ser, Señor, ¿cómo este negocio te glorifica, Señor? ¿Cómo puedo glorificarte acá? Orar por nuestros jefes, orar por nuestros compañeros, orar por nuestros proveedores. ¿Me hago entender? Que la preocupación esté en eso. Y todo lo demás llega por añadidura. Sorprendentemente llegan los negocios. Sorprendentemente sin buscar apareció el trabajo. Sorprendentemente por mucha angustia y uno angustiado no se han dado cuenta que al final dice, oye, pero pude cumplir con todo. Y es entender, hermanos, que nada está en nuestro control. Absolutamente nada, hermanos. Entonces busquemos el reino de Dios sin preocuparnos. Con esto cierro, queridos. Eclesiastés 5, 10, 16 dice lo siguiente. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente.
También esto es vanidad. Vanidad no como la entendemos hoy, sino es algo que no sirve para nada. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su sueño, aparte de contemplar, su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, come mucho o coma poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. Y dice el que escribió Eclesiastés: he visto un mal terrible bajo el sol, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su sueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá. Desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Esto es una terrible desgracia. Tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto en busca del viento? Interesante, ¿verdad? Queridos, estudien. Jóvenes, hagan carrera. El mundo les espera. Ya no hay límites, ya no hay fronteras. Viajen, conozcan, trabajen duro, pónganse metas, pero sin matarse en ello. Hermanos, el Señor Jesucristo nos compró con su sangre, nos hizo libres del pecado y entre ellos de la avaricia, porque avaro no solamente el que tiene harto, sino el que tiene poquito también y está ahí detrás de conservarlo. Nos hizo libres, hermanos, nos hizo coherederos con Él del reino de Dios. Dios nuestro Padre suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. No andemos en esta corta vida preocupados ni por el sustento ni por acumular. El día que Dios nos llame a su presencia, nada de eso nos vamos a llevar, queridos hermanos. Todo por andar esclavos del trabajo, no disfrutamos de lo que conseguimos ni de la familia. Trabajemos duro, disfrutemos de nuestro trabajo, contentémonos con lo que Dios nos permita tener, hagamos tesoros en los cielos, dando a los necesitados, impulsando la obra del Señor. No sigamos la corriente de este mundo, queridos. No caigamos en el consumismo, las marcas y la moda. Somos libres en Cristo. Recuerden que donde esté su tesoro, allí también estará su corazón, hermanos. Comprométase con el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo dijo el que nunca miente, su Padre. Antes de orar, hermanos, quiero preguntarle, ¿cómo ve a Dios? ¿Cómo vio a Dios hoy en el texto? ¿Qué aprendió hoy de Dios? Porque de eso se trata. Eso no es un consejo financiero. Hay quienes escogen la Biblia para dar consejos financieros. No, esto no es un consejo financiero. El interés del Señor es que le conozca. Él es su Padre. Un Padre amoroso, misericordioso, que sabe de qué tiene usted necesidad. Antes de que usted se la pida, Él sabe. Un Padre que le acaba de decir que usted es más valioso que los lirios del campo y que las aves que Él mismo alimenta. No anden ansiosos. ¿Qué me llevo? En una palabra, alguien. ¿Qué me llevo? Arranco yo. Yo me llevo paz. Yo me llevo paz. ¿Qué se lleva, Rosanita? El gran consejo de papá de vivir en libertad sin tantas preocupaciones. Libertad. Eso sí que nos hace vivir. Se nos quita un peso de encima. Se nos quita un peso de encima. Voy a salir a trabajar duro, pero en libertad. Tú provees, Señor. ¿Qué más? ¿Qué me llevo? Confianza. Confío en mi Señor. Hermanos, esto nos hace ser libres también de las noticias. Es que viene la inflación y el trabajo se va a acabar
Y entonces el presidente que venga, quién sabe qué, y que la izquierda para la derecha y la derecha para la izquierda. Pasan carros y carretas, yo tengo un proveedor, confío en él. ¿Qué me llevo? Descansa en la voluntad de Dios. No somos holgazanes, trabajamos duro, pero descansa en la voluntad de mi Señor. Qué bien. ¿Qué más me llevo? Tranquilidad. Oh, estoy tranquilo. Esto aumenta nuestra fe. Por supuesto que sí. Oremos. Bendito Rey. Qué hermoso ver que quitaste tu mirada de la muchedumbre que te rodeaba y pusiste tus hermosos, piadosos y amorosos ojos en tus discípulos. Hoy nos hemos visto en los pies de ellos, Señor, con ese amor que nos llamas y nos dicen, no se preocupen, no pierdan su vida, la vida es más que eso, la vida es más que las posesiones, ustedes valen más que las aves del campo, por preocuparse no van a lograr nada, descansen y confíen en su Padre que está en los cielos. Señor, gracias porque esto aumenta nuestra fe, Señor. Gracias porque nos da confianza, tranquilidad y nos llamas a concentrarnos en lo que realmente es importante, en tu reino, al cual nos llamaste, Señor, sin merecerlo, del cual hacemos parte, Señor. Oh, bendito intercambio. Espíritu de Dios, te ruego, te suplico que a cada uno de nosotros nos hagas vivir en esta verdad, Señor, que no es ser holgazanes, sino trabajar confiados en ti, Señor, para tu gloria, para también mostrar al mundo, Señor, quién eres, nuestro Padre Celestial. Te ruego, Señor, que bendigas el trabajo de mis hermanos, sus planes, Señor, que sin importar el balance de este año, sea bueno o regular, que mis hermanos hagan planes para el año entrante confiando en nuestro Padre. Que veamos el futuro con esperanza, Señor, en ti, solamente en ti, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.